Saludos, mi nombre es Leandro Guillermo Félix, matrícula 2019-3300370 en la Universidad Nacional Evangélica UNED, y estaré hablando sobre algunos temas que son la, la producción escrita de estudiantes universitarios, el desarrollo de la capacidad de producción escrita en las escuelas secundarias y el concepto sobre la producción escrita en académicos que forman profesores básicos. Bien, hablando sobre esos temas, estaré en este pequeño video. Lo primero es que la producción escrita es una práctica que implica una serie de operaciones mentales que ponen en juego a quien escribe y que exige recursividad, es decir, tiene un ir y venir entre los contenidos, la lectura, la relectura, la corrección y los nuevos aportes dentro del mismo tema. Un estudiante frente a la producción escrita debe integrar algunas características. Estas características son el conocimiento de la lengua, la situación comunicativa, el proceso de escritura y suficiente conocimiento sobre el tema que se va a escribir. Las falsas creencias sobre la escritura que tenemos comúnmente son las siguientes: de que un escritor no se hace, sino que nace. Tiene que tener esas características con la cual haber nacido para poder escribir. Se escribe por inspiración, o sea que el escritor simplemente toma un papel en blanco y empieza a escribir, y ya con esas inspiraciones que le llegan a la mente es suficiente para crear escritos o textos. También se cree que si una persona se coloca frente a una hoja, empiezan a llover las inspiraciones. Que un escrito simplemente se revisa al final y que no es necesario estar revisándolo durante el proceso. Entonces, esas son cosas que no son reales. Esas son falsas creencias que tenemos y las cuales debemos de ir obviando para entonces implementar técnicas que nos permitan a nosotros realizar escritos y textos con excelencia y con calidad. Entonces, un modelo que se debe utilizar para la escritura es el siguiente. Primero, conocer la situación educativa, o sea, cuál es el tema que se va a exponer o que se va a desarrollar, el conocimiento sobre el tema que se va a desarrollar, y realizar un proceso de escritura que tiene que ver con una planeación, generación de ideas, puesta en texto o escribirlo, luego realizar una revisión y evaluación. Cada uno de estos puntos son recursivos, es decir, que uno va a utilizar elementos del otro en cualquier momento, no simplemente tienen una etapa, sino que las etapas en sí trabajan en conjunto una con la otra. Y ya cuando el texto esté listo, debe de existir un monitoreo. ¿Por qué un monitoreo? Porque se debe de, no al final, debe mediante todo el proceso haber un monitoreo para poder darse cuenta dónde se está fallando y poder corregir, poder avanzar y poder incluir nuevas ideas. Bien, lo que sí debe de tener en cuenta es que cuando se realiza una corrección, debe de hacer una relectura para así confirmar si la corrección que se realizó es correcta. Otro de los materiales que pude leer para este trabajo fue las concesiones sobre la producción escrita en académicos que forman profesores básicos. Este escrito fue hecho por Manuel Rubio M. Y él expresa en su libro que la producción de textos escritos es un fenómeno complejo, a diferencia de la lengua oral. La escritura requiere instrucción
intencionada para que sea efectivamente adquirida y para que sirva a la realización de diversos propósitos sociales. Es decir, de que no es fácil, no es tan sencillo preparar un texto escrito y que lleva un nivel de complejidad mental, de aprendizaje, de contenidos, de textos que la persona debe de desarrollar y que es adquirida, ¿verdad?, de forma intencionada por una instrucción de un maestro dentro de un ambiente propicio para ese aprendizaje. Este tipo de aprendizaje debe de cumplir con ciertos propósitos sociales o propósitos profesionales. Eso lo expresa Gabel y Kaplan en su escrito de 1996 y también lo menciona Kazani de 1999. También Gabel y Kaplan mencionan que por la creciente especialización de diversos campos del saber, la escritura se ha ido conceptualizando como un conjunto de destrezas altamente contextualizadas, lo cual significa que un individuo que produce un texto recibe múltiples influencias del entorno comunitario y sociocultural del cual escribe y que lo constituyen como escritor. Es decir, que no solamente son los conocimientos técnicos, los conocimientos teóricos, sino también herramientas, elementos que influyen sobre la persona, que son propias del entorno o el lugar donde se encuentra. Elementos culturales, elementos sociales, la forma que se vive en el lugar, etc. Eso lo expresan Gabel y Kaplan en sus escritos del año 1996. Al final de este video podemos decir de que la producción escrita no es algo tan sencillo, o sea, como mi aporte, no es tan simple, sino que es algo que se debe de instruir desde el principio en estudiantes que van a formar a diferentes estudiantes nuevos, en el nivel básico y el nivel medio. ¿Por qué es esto? Porque la preparación inicial en el nivel básico y el nivel medio ayudan a formar una secuencia, una actitud de escritura que junto con una instrucción guiada, intencionada a la producción, permite que los estudiantes en diferentes niveles puedan escribir textos en las diferentes áreas. Es decir, que no solamente escriben para un tipo de elemento. Por ejemplo, el que escribe para lengua española debe de llevar algún tipo de temas específicos sobre esa área y el de matemáticas para otras áreas. Esto les permite tener diversidad en el uso del lenguaje escrito para poder realizar y producir textos en diferentes áreas. Esto es todo. Muchas gracias.